Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. ¿A su nombre? Gloria a Dios. Amén. Gloria sea al Señor Jesús. Les voy a invitar que en esta mañana tomen sus Biblias y vayan conmigo a la primera epístola del apóstol Juan, en su capítulo número 4, y vamos a leer el versículo número 10. Primera de Juan, capítulo 4, versículo número 10. Cuando usted encuentre esta porción de la escritura, le invito a que me confirme con un amén, para que saber que todos estamos allí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Amén. Vamos a continuar con esta serie de enseñanzas tituladas Conociendo a Dios. ¿Cómo se llama la serie de enseñanzas? Conociendo a Dios. ¿Qué temas hemos visto en Conociendo a Dios? Conociendo a Dios, su justicia. ¿Cuál más? Su verdad. Su verdad. ¿Cuál más? La Pascua. La Pascua, hace 8 días. La cruz. La cruz. El nuevo pacto. Su perdón. Muchos dirán, ¿y cómo así? ¿A qué hora han dado todo eso? Pues sí, Señor. Ya llevamos aproximadamente 7 enseñanzas de Conociendo a Dios. Gloria sea al Señor. Así que, si está atrasado en alguna de estas, le invito a que vaya al canal, ¿cierto? O a la página Facebook, que ahí ya creo que también están algunas, y vaya viendo y adelantándose, porque estos temas, aunque no parecieran, van en secuencia. Van hablándonos de ciertos propósitos y de ciertas cosas en Dios tremendas. Hace 8 días hablamos en Granada Meta con nuestros hermanos allí de la Pascua y aprendimos algunas cositas bien interesantes. Por ejemplo, ¿qué significa la palabra Pascua? Uno rápido, el que haya visto la enseñanza. La palabra Pascua significa ¿cómo? Pasar por alto o pasar por encima. Eso significa Pascua. Y hablábamos de que Cristo es nuestra Pascua y hablábamos de todas las connotaciones que tiene la Pascua para los judíos y la connotación que tiene la Pascua para nosotros. ¿Amén? Amén. Dijimos cosas bien interesantes. Por ejemplo, ¿qué día murió el Señor Jesucristo? ¿Realmente murió un viernes como lo afirma la tradición? ¿O murió otro día? En esa enseñanza ahí está bien explicado todo. Amén. Gloria sea al Señor. Cosas bien interesantes se aprenden en cada enseñanza. Hoy vamos a continuar con estas enseñanzas, conociendo a Dios, y el tema de hoy es la propiciación. ¿La qué? Dígalo fuerte, iglesia. ¿La qué? La propiciación. Ahora bien, mis amados hermanos, vamos a iniciar con este tema. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Voy a leer a favor de todos. Dice lo siguiente: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Bendito Señor Jesús, en esta preciosa hora del día te damos gracias porque nos permites participar como iglesia del aprendizaje de tu palabra. Te pedimos que hoy nos hables, Señor, abras nuestro entendimiento, nos des más sabiduría, inteligencia y conocimiento, y permítenos que cada cosa que aprendamos, Señor, nos sirva para ser mejores hijos tuyos, mejores personas, Señor, mejores cristianos, y para poder agradarte más y más en toda nuestra manera de vivir. Te damos las gracias, Señor, porque sabemos que nada de esto es posible si tú no lo permites. A ti sea el honor y la gloria por todas las generaciones. Amén y amén. Gloria sea al Señor Jesús. Conociendo a Dios, la propiciación. Primera Juan, capítulo 4, versículo 10, nos dice la palabra del Señor que el verdadero amor no consiste en que nosotros hayamos amado primero a Dios o lo hayamos buscado a Él primero, sino que Él nos amó primero. Y así literalmente lo dice otro texto de la Biblia, que Él nos amó primero y que Él nos ha buscado. Un gran problema que tiene una gran parte del cristianismo actual
es que muchos cristianos piensan que ellos son los que han elegido buscar a Dios o han elegido amar a Dios voluntariamente. Y eso no es verdad. Ningún hermano en el mundo, de ninguna iglesia, ha ido a buscar a Dios por voluntad propia, aunque a muchos eso es lo que les parece. Ningún hermano, ni siquiera nosotros que estamos aquí, ha elegido amar a Dios primero. Si fuera por cada uno de nosotros, nosotros no estaríamos buscando de Dios. Ninguno de nosotros. Porque cada uno de nosotros, basado en su mente, en su moral, en su pensamiento, vive su vida a su manera. Y la gran mayoría de personas que no están en el mundo cristiano, no lo están, no porque no quieran ser cristianos, o no porque no les guste, porque a muchos quizás les gusta, pero no lo buscan. Lo hacen sencillamente porque viven su vida a su manera. Y bíblicamente, la única manera real de que usted y yo podamos buscar a Dios, enamorarnos de Él, aprender de Él y llegar a ser cristianos, como hoy en día lo somos, es porque Dios a nosotros nos haya buscado primero. La religión se basa en un sistema de cosas que hacen que el hombre, de cierta manera, busque a Dios. Eso es la religión. Pero la fe cristiana no es el hombre buscando a Dios. La fe cristiana es Dios buscando al hombre. Recuerden que en el libro de Romanos, la Escritura dice que los dones y el llamamiento ¿de quién? De Dios son ¿qué? Irrevocables. ¿Quién es el que llama? Dios. ¿Quién es el que da dones? Dios. Y eso es irrevocable. Lo que quiere decir que si una persona ha sido elegida por Dios para ser traída al camino cristiano, aunque esta persona se oponga, aunque esta persona se resista, va a terminar. Padre, déjame ahí quieto, Padre, déjame ahí quieto, gracias. ¿Sí? Hermano Robinson, colabórele a mi papá con la silla para que no me haga el... Gloria sea al Señor. Esto no va a pasar, mis amados hermanos. ¿Quién de ustedes sabe lo que dice la Escritura en San Juan capítulo 6 versículo 44? ¿Quién se lo sabe de memoria? A ver, yo lo he repetido muchas veces. Busquémoslo. San Juan 6, 44. Le dijo Jesús a los judíos que estaban ahí con él: no murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si el Padre no hace ¿qué cosa? No lo atrae. Y yo lo resucitaré en aquel día. San Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si el Padre que está en los cielos no lo trae, y yo lo resucitaré en aquel día. Buen el día posterior. Pero de pronto a alguno le quedó la duda, y en ese mismo texto, en el versículo 65, el Señor vuelve y les dice: yo ya se los he dicho antes, ninguno puede venir a mí si no le es dado de Dios, si Dios no le concede eso. Y en este texto que estamos hablando, también que escribió el apóstol Juan, dice la Escritura: el amor no consiste en que nosotros hayamos buscado o amado a Dios, sino en que Él nos amó primero, sino en que Él nos ha buscado a nosotros. Hay una canción que realmente tiene sentido cuando dice: ¿dónde estaría hoy si no me hubieras ¿qué? Alcanzado? Esa canción tiene un tremendo sentido bíblico. ¿Dónde estaríamos hoy si Dios no nos hubiera alcanzado? ¿Qué sería de nuestras vidas si nosotros no estuviéramos en el camino cristiano? Porque muchos dicen: quizás si yo no estuviera en la iglesia sería un empresario, un rico, un poderoso. Bueno, quién sabe. Recuerda que la vida cristiana no se basa en poder, en fama y en riquezas. La vida cristiana se basa en la salvación de las almas. En eso es que se basa el evangelio.
Dios a ti no te ha llamado para prometerte que si tú eres cristiano vas a ser rico y poderoso. No. Algunos ciertamente tendrán riquezas, otros no. Dios a todos los que ha llamado, los ha llamado para que sean ¿qué? Salvos. ¿De qué cosa? De la condenación. ¿De qué somos salvos? De la condenación. De la condenación, lo que la Biblia denomina la ira venidera. Ahora bien, este texto no solamente dice que Dios nos amó a nosotros primero y que Él nos buscó a nosotros, sino que aparte de eso, mis amados hermanos, dice que Dios entregó a su Hijo Jesucristo ¿en qué? El texto de 1 Juan 4:10, ¿qué dice? ¿En qué? En propiciación por nuestros pecados. Y aquí entra a desarrollarse el asunto. Ahí es un trueque. ¿Hizo qué? Un trueque, un intercambio, ¿cierto? Muy bien, hermano Marco. Resulta que la causa por la cual, según la Biblia, todos los hombres son condenados es por sus pecados. Porque los hombres viven bajo su moral y bajo sus pensamientos. Pero como ningún hombre es perfecto y como todos de una u otra manera fallamos y cometemos errores, todos estamos destinados a condenación. Ahora, la Biblia aquí dice que Dios eligió salvar a unos y que a esos unos que eligió salvar, para ellos entregó a su Hijo en propiciación por los pecados de ellos. ¿Qué significa la palabra propiciación? Derramación de sangre. Derramamiento de sangre, dice mi hermano. ¿Qué más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Qué es la propiciación, mis amados hermanos? Facilitar algo. ¿Cómo? Facilitar algo. Facilitar algo. Bueno, pudiera ser. ¿Quién más? La palabra propiciación. Pasar por encima. Eso es la Pascua, lo que vimos hace 8 días. Como un propósito, como Propósito, sacrificio. Bueno. Como abonar algo para algo después. ¿Cómo? Como facilitar o abonar algo para Abonar para o facilitar. Bueno, listo. algo después. Ojo a esto. La palabra propiciación en el idioma hebreo viene o proviene de una palabra raíz, es decir, de una palabra principal que se llama en hebreo Kippur, con K, Kippur, así como suena, Kippur. Kippur significa expiación, expiación. Y de esta palabra Kippur se desglosan otras dos palabras que significan propiciación. La primera de ellas es kafar, escuche bien, con K. La primera palabra es Kippur, la raíz de donde se desglosa la palabra propiciación. Kippur significa expiación. Y de ahí se deriva la palabra kafar, que significa cubrir, escuche bien, aplacar o cancelar. Ojo a esto. Cubrir, aplacar o cancelar. Y de esta misma palabra kafar sale la palabra propiciación, que es la más conocida para nosotros los cristianos, que es la palabra caporet, con T al final, caporet, caporet, que traduce como propiciación, mis amados hermanos, y significa lo mismo que kafar, cubrir, aplacar, cancelar. Según el diccionario enciclopédico de Biblia y Teología, propiciación es definido de la siguiente manera: cubrir o pagar. Es la acción que paga la afrenta, la ofensa del pecado a Dios, para que su santidad y su justicia sean satisfechos y puedan perdonar el pecado. Vuelvo y lo leo. Según el diccionario enciclopédico de Biblia y Teología, propiciación es cubrir, pagar. Es la acción que paga la ofensa del pecado a Dios, para que su santidad y su justicia sean satisfechos y Él pueda perdonar el pecado. El diccionario bíblico cristiano define la palabra propiciación de la siguiente manera. ¿Cuál diccionario? El bíblico cristiano. ¿Y el anterior cuál era? ¿Cuál era el
anterior que mencioné? Dijo el pastor Carlos Abril, concentradito mirando la luz. ¿Listo? No se me desconcentre. Ojo a esto. Diccionario Bíblico Cristiano dice: propiciación, acto por el cual se apacigua o elimina la ira de Dios, que por nuestros pecados merecíamos recibir, permitiéndonos así obtener su favor y misericordia. A mí me encanta esta definición. Vuelvo y lo leo. Propiciación es el acto por el cual se apacigua o elimina la ira de Dios, que por nuestros pecados nosotros merecíamos recibir, permitiéndonos así obtener de parte de Dios su favor y misericordia. Impresionante. Impresionante. Ahora bien, mis amados hermanos, para el pueblo judío, la propiciación es uno de los actos más simbólicos e importantes de toda su tradición y de toda su cultura. Ya que, como alguno de mis amados hermanos hace un momento lo mencionó, la propiciación es un acto a través del cual, por el sacrificio de un animal, se derrama sangre inocente, y esa sangre se esparcía en algunos lugares específicos que ya vamos a mirar en el templo o en el tabernáculo de Dios, para a través de ese acto simbólico pedir perdón a Dios por los pecados de todo el pueblo y para pedir por su favor y misericordia. Ojo a lo que viene. Todas las culturas antiguas, ojo a esto, todas las culturas antiguas reconocían el sacrificio de animales como una manera de honrar a sus dioses y de obtener su beneplácito. Todas las culturas antiguas reconocían el acto de los sacrificios de animales como una de las maneras más importantes para ellos relacionarse con sus dioses. Por eso el sacrificio de animales, porque a veces uno habla con personas que no son cristianas, no, es que Dios es malo porque sacrificaba animales, pero uno mira y casi todas las culturas antiguas lo hacían. No eran solo los gentiles. Y ojo a esto, que nosotros los cristianos no ofrecemos sacrificio, no matamos animalitos, no tenemos que subir Monserrate de rodillas dándonos con un látigo en la espalda. No, a nosotros los cristianos nos dicen crea en Cristo, ya. Nos la ponen fácil y aún así la gente no quiere. Interesante. Pero ¿por qué, mis amados hermanos, casi todas las culturas antiguas ofrecían animales? ¿De dónde salió este concepto de ofrecer animales como sacrificio o como un medio para relacionarse con Dios? Y sobre todo, como un medio para pedir perdón por sus malos actos, por sus pecados, por sus ofensas. ¿Desde dónde? Desde Caín y Abel, dice el hermano. Vuelvo y digo, ¿quién da más, quién da menos? Una ordenanza, dice la hermana. ¿Dónde está la ordenanza? En Levítico. Bueno, en Levítico hay ordenanza, sí. ¿Quién da más? Allá atrás están muy callados. Abraham, Isaac. Abraham, Isaac. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Esta subasta está grave hoy, no quieren ofertar. Hermanos, el sacrificio es un acto simbólico a través del cual nosotros nos relacionamos con Dios, y todo empezó en el jardín del Edén. ¿Cuál es? Casi latina. Dijo un poquito antes, ¿cierto? Él dijo Caín y Abel un poquito antes. ¿Dónde vemos el primer sacrificio bíblico? Cuando Dios les da pieles a... ¿Cuando Dios qué? Los viste a Adán y a Eva. Ojo a esto. Génesis capítulo 3 versículo 21. Vamos a pedirle el favor a hermano Marco. Génesis 3:21, por favor léalo para todos. Y Jehová Dios hizo
hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer, ¿qué cosa? Túnicas de pieles y los vistió. ¿Por qué los vistió? ¿Por qué les hizo túnicas? Porque ¿saben qué? Pero si Dios los hizo así no había problema al principio. ¿Qué pasó? ¿Por qué los vistió? Por el pecado. Porque ellos habían desobedecido la voz de Dios. Habían comido de la manzana, ¿sí? ¿De la manzana? Sí, la manzana. El fruto. ¿Cuál manzana, hermano? El fruto. Digo de la manzana, hermano, sí, de la manzana. No, hermano, no es manzana. El fruto prohibido. ¿Qué cómo era? No sabemos. Y obviamente no es un fruto que, no es un fruto que nosotros conozcamos humanamente. Era un fruto único. ¿Listo? Ojo eso. Y salgamos de esas, a veces de esas cosas que nos han enseñado y hacerlas como verdades y no son. Adán y Eva tomaron y comieron del fruto prohibido, del cual Dios les había ordenado que no lo hiciesen, y pecaron. Y al hacerlo, le fueron abiertos sus ojos, no solamente para el conocimiento del bien, sino que ahora conocían el mal. Antes eran inocentes, antes no sufrían vergüenza, pena, tristeza, nada de eso. Pero al entrar el pecado en ellos, mis amados hermanos, esto produjo en ellos que sentimientos como la pena, la culpa, la vergüenza, la tristeza, ¿cierto? La morbosidad entrara a su vida. Por eso, cuando ellos pecan, se ve que están desnudos, y el capítulo de Génesis 3, que el Instituto Bíblico lo estamos revisando en las últimas 2 enseñanzas, nos dimos cuenta que los primeros modistas fueron Adán y Eva, porque al verse desnudo, fueron y cogieron hojas y cosieron con las hojas que encontraron vestidos para cubrirse, porque ya les daba vergüenza estar desnudos. Entonces, cuando Dios llama a Adán y a Eva y les pide cuentas por todo lo que hicieron malo, y a la serpiente también, y les profiere sus juicios y maldiciones, después en el versículo 21 encontramos que Dios toma, dice, pieles de animal, y con esas pieles cubre o viste a Adán y a Eva. Eso tiene un acto simbólico, porque aunque la Biblia no dice literalmente que Dios mató o sacrificó un animal, eso es lo que Él tuvo que hacer. ¿De dónde sacó las pieles el Señor? Tuvo que haber matado 1 o 2 animales, no sé, ¿cierto? Para con sus pieles hacer unas túnicas, las primeras túnicas. Ahí están en la Biblia, las primeras túnicas. Y el material eran pieles de animal. Las primeras túnicas con las que se vistió al hombre. Ese acto se reconoce como el primer sacrificio encontrado en las Escrituras. El primer sacrificio. Y el primer sacrificio lo hizo no un hombre, sino lo hizo ¿quién? Dios. ¿Por quién? Por los hombres. Note lo siguiente: los hombres desde la antigüedad y hasta el día de hoy en muchas culturas ofrecen sacrificios a su Dios. Pero aquí encontramos que el primer sacrificio lo hizo Dios por su creación. Y ese sacrificio implica que Él cubrió con esas pieles, ¿qué cosa? La vergüenza, la desnudez del hombre. Y ese acto se conoce como la expiación o la propiciación. Dios vio que el hombre falló, tenía ira sobre el hombre, pero Dios decidió en sí mismo, por amor, aplacar su ira y cubrir al hombre simbólicamente, diciéndole que Él iba a cubrir y a perdonar sus pecados. Y para eso tuvo que derramarse la sangre inocente de un animal. Cuando tú ves, por ejemplo, en la historia de Caín y Abel, que nuestro hermano Marco la dijo, usted nunca ve que Dios le haya dicho a Abel: sacrifique un cordero o haga un sacrificio. Cuando usted ve la historia de Abraham y la historia de muchos de los antiguos, Noé, por ejemplo, también hizo sacrificios, pero usted nunca ve que Dios les haya ordenado hacer sacrificios. ¿De dónde lo aprendieron? Ellos lo aprendieron porque Dios fue el primero, Adán lo supo y Adán enseñó eso a su descendencia.
Y de ahí en adelante, al ser Adán y Eva, los padres, el papá y la mamá de todos los seres vivientes, todas las culturas antiguas han tenido como una manera de relacionarse con Dios el sacrificio. De ahí viene el asunto. ¿Amén? Amén. ¿Estamos entendiendo? Y ese sacrificio implica que Dios cubre el pecado o perdona el pecado. Ahora bien, mis amados hermanos, primer sacrificio realizado por Dios. Derramó sangre inocente y cubrió el pecado. Abel, Noé, Abraham, Jacob hicieron sacrificios de animales mucho antes de que se instaurara la ley en Israel. ¿Cuántos años pasaron desde Adán hasta Noé? 3000 años. No, señor, aproximadamente, ¿no? Uno no puede tener una cifra exacta, pero aproximadamente. 1500. ¿Cuántos? 1500. 1500, casi 2000 años, o en promedio dicen los teólogos que 2000 años, desde Adán hasta Noé. Y en todo ese tiempo no había ley. No había ley, mis amados hermanos. ¿Cuántos años pasaron desde Noé hasta Moisés? Según la cronología bíblica. ¿Quién sabe? ¿Aproximadamente cuántos años? Desde Noé hasta Moisés. Un poquito más. Aproximadamente 1500 años. Es decir, que desde Adán hasta cuando empezó la historia con Moisés y entró la ley de Israel, pasaron aproximadamente 3500 años. 3500 años donde no había la ley mosaica, donde Dios no había dado ordenanzas. 3500 años donde ya los hombres hacían sacrificios a Dios y ofrecían expiación por sus pecados mediante sacrificios sin que hubiera una ley que se lo demandara. Lo que quiere decir que muchas cosas que hoy dicen que vino por la ley de Moisés, no era así. Ya los israelitas y los hombres las hacían antes de que viniera la ley. Ahora bien, mis amados hermanos, cuando entra Israel al desierto, salen de Egipto, Dios ahí en el desierto les da las ordenanzas, les da las leyes. Y ahí, como lo dice la hermana Lorena, por ejemplo en el libro de Levítico y ahí en los demás libros del Pentateuco, el Señor les ordena ya como una ley ofrecer sacrificios para el perdón de sus pecados. Y ya lo hace una ordenanza. Pero ojo a esto. Anteriormente los hombres ofrecían sacrificios en altares o lugares que ellos proponían. En una montaña, en un lugar donde estuvieran, ofrecían un sacrificio. Pero aquí, cuando Moisés entra en historia y el pueblo de Israel ya está conformado y entra en historia 3500 años después, Dios ya no les dice que pueden seguir haciendo sacrificios en cualquier lugar, sino había un lugar especial donde ellos debían ofrecer sacrificio. ¿Cuál es ese lugar? El tabernáculo. Dios le ordena a Moisés construir el tabernáculo de Dios, o el tabernáculo de reunión, como se conocía en aquella época. El tabernáculo de reunión, el primero que se hizo, era un mobiliario que se podía armar y desarmar, porque acuérdense que el pueblo de Israel duró en el desierto 40 años dando vueltas, era un pueblo nómada, ¿cierto? No tenían un lugar físico, un lugar fijo, sino que ellos vagaban por todo el desierto durante esos 40 años. Entonces el primer tabernáculo era hecho con madera, con cortinas, con una serie de mobiliarios que podían fácilmente armar y desarmar y llevar y volver a armar en el lugar donde ellos estuvieran. A diferencia del templo de Salomón, que el templo de Salomón cuando se construyó ya en el lugar donde Dios les había dado esa tierra por heredad. ¿Amén? ¿Hasta ahí estamos, hermano Marco? ¿Estamos bien ahí? Gloria sea al Señor. Ahora, el lugar de reunión o el tabernáculo que Dios mandó a construir
se dividía en ¿cuántas partes principales? 3. ¿Cuáles? Dígalo, lo dijo ahorita el primero. El patio, que es los atrios del Señor. El primer lugar eran los patios del Señor o los atrios del Señor, ¿cierto? Que estaba afuera del lugar santo y del lugar santísimo, y allí había principalmente 2 cosas, mis amados hermanos. El altar de los sacrificios y el lavacro. Es decir, un lugar, un estanque grande donde se lavaban todas las cosas y se purificaban los sacerdotes, se limpiaban para poder entrar. Y ojo a esto, que estas 2 cosas, tanto el altar como el lavacro, eran de bronce. Por eso hay una canción que dice: Señor, llévame a tus atrios, y la gente piensa que está hablando de llevarlo ahí adentro. No, Señor, llévame a tus atrios, ahí al patio. ¿Al altar de qué? De bronce. Porque ahí era donde se ofrecían los holocaustos. Ahí era donde se sacrificaban los animales. Señor, tu rostro quiero ver. Pásenme por la muchedumbre, por donde el sacerdote canta, ¿cierto? Todo eso era reflejo del tabernáculo de Dios. Ahora bien, ahí se hacían los sacrificios, se hacía el acto de la purificación, y obviamente había más espacios usados en el tabernáculo para la leña y para otras cosas. Pero dentro del tabernáculo propiamente había un lugar llamado lugar santo y lugar santísimo. Cuando se entraba al lugar santo, en el lugar santo, mis amados hermanos, encontrábamos 3 cosas específicas. 3 cosas. ¿Cuáles eran? El candelabro, sí señor. ¿Con cuántas velas? 7. ¿Que representan qué? 7 espíritus. Las 7 iglesias. Bueno, nosotros sabemos que representa las 7 iglesias, pero ¿qué representaba para ellos en ese momento? 7 espíritus de Dios. Los 7 espíritus de Dios, la deidad perfecta de Dios. También representa, entre otras cosas, los 7 días de la creación. El número 7 siempre ha sido relacionado en la cultura de Israel y en la Biblia con el número de la perfección. Escuche bien, el número de la ¿qué? De la perfección de Dios. Y tiene, ojo a esto, y usted haga un estudio de candelabro, el real, y él tiene un poco de imágenes, de figuras, y cada uno de ellos representa, los brazos representan una cosa, y las extensiones hasta que van bajando, todos representan a 12 tribus de Israel, representan todo el proceso en el desierto, inclusive tiene una serpiente, el propio candelabro tiene una serpiente que representa la serpiente que se erigió en el desierto. Tiene un simbolismo tremendísimo, pero eso es algo que usted puede estudiar en su casa y investigar más a profundidad. Tenía el candelabro, tenía la mesa de los panes de la proposición o de los panes sin levadura. ¿Cuántos panes eran? ¿Cuántos eran? 12, que representaban las 12 tribus de Israel. ¿Y por qué sin levadura? Porque representaban al pueblo santo de Dios, a un pueblo que hasta ese momento no se había contaminado, sino que el Señor no tenía levadura. Recuerde que en la Escritura, cuando se habla de la enseñanza cristiana, cuando se hace referencia a la levadura, se hace referencia a la mala enseñanza que conduce a la contaminación espiritual de los hombres. Por eso los panes sin levadura representaban la pureza de la palabra de Dios en el pueblo o en el corazón de los israelitas, entre otras cosas. Y también encontramos el altar del incienso. ¿Cómo así? Allá prendían incienso, sí señor, era un altar. Ustedes han visto que en la cultura católica, en la religión católica, a veces en las misas o en las ceremonias que ellos hacen, hay veces pasan unos sacerdotes con unos recipientes y con una cadena y van haciendo sus oraciones y van haciendo así y va esparciendo un humo. Eso es incienso. En la Semana ¿Sí? Santa. Y entonces por eso uno dice, pero esa gente, ¿por qué hace eso? Y eso es un simbolismo de lo que los sacerdotes originales en el Antiguo Testamento, ahí en el tabernáculo hacían. Había un lugar que era el altar del incienso, y los sacerdotes tomaban de ese incienso
lo metían en recipientes y caminaban por todo el lugar santo o alrededor del altar del incienso y hacían oraciones por el pueblo. Y ese humo que subía del incienso representaba simbólicamente las oraciones del pueblo de Dios que subían a la presencia de Dios. Eso representa. ¿Sí? Ahora, pastor, entonces traigamos la próxima semana incienso y hagamos. No. Eso era simbolismo de lo que había de venir. Escuchen bien, en el Antiguo Testamento la gran mayoría de cosas que había, por no decir que todo, era simbolismo de lo que había de venir y de lo que había que cumplirse. Y la misma Escritura dice que cuando ya viniera el cumplimiento de estas cosas, ya no estaríamos bajo la ley. Entonces ya no tenemos que sacrificar animales ni hacer con incienso nada de eso. No, hermanos. Yo respeto las iglesias que a veces tienen este tipo de actos. Pero la verdad, esto más que unir a la iglesia con el Señor, lo que hace es distorsionar la fe del cristiano. Porque la fe del cristiano debe estar puesta ¿en quién? En Jesús. ¿Qué dice la Biblia? Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Y Jesús nunca dijo, cojan incienso, hagan esto, ¿no? Eso era oficio de los sacerdotes de Israel, de nadie más. Amén. Ahora bien, después del lugar santo está el tercer y último lugar, que era el lugar ¿qué? Santísimo, dividido por una gigantesca cortina supremamente pesada que ningún hombre podía levantar así como así. O sea, eso era tremendísimo. Eso era peor que un muro de estos. Una cortina supremamente gruesa, pesadísima. Tenían que levantarla entre muchas personas. Un solo hombre no podía hacerlo. Y ahí en ese lugar santísimo, que ya es un lugar un poco más pequeño que el lugar santo, había un único objeto. ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿El arca de qué? De la alianza. El arca de la alianza, hermano. Ojo a esto. El arca de la alianza. Una arca o un cofre hecho con unas medidas y especificaciones que la Biblia señala en madera, ¿cómo es que se dice? Cubierto de oro por dentro y por fuera, y dentro de ella habían tres cosas. ¿Qué cosas hay? Las tablas de la ley, los 10 mandamientos, las tablas que Dios le dio a Moisés. Estaba la vara florecida de Aarón, que representa el sacerdocio levítico, y también estaba una muestra de ¿qué? Del maná del cielo. Y algunos, y hoy en día hay, ¿cómo es que se llama esto? Con teorías conspirativas de dónde está el arca. Sí, porque recuerden que cuando se reconstruya el templo, los israelitas no van a poder reconstruir el templo si no tienen el arca de la alianza. Y ellos ya están haciendo todo para levantar el templo nuevamente. Lo que quiere decir que ellos tienen el arca de la alianza guardada, pasada, así como las películas que le pasaban de generación en generación en que cuidara la reliquia sagrada. Ahí está. ¿Quiénes hacían esto? Los sacerdotes levitas. Los levitas son los encargados de eso desde generaciones antiguas. Si usted mira la historia de cuando se quemó el templo y se destruyó, aunque tomaron muchos objetos sagrados del templo y destruyeron muchas propiedades, lo único que el emperador Tito no pudo encontrar fue el arca de la alianza. El arca de la alianza no la encontraron. Tremendo. Pero bueno, eso es un asunto de otro tema, ya más conspirativo, de los que le gusta el pastor Robinson. Sí, sí. Eso. Gloria sea al Señor Jesús. Ahora bien, mis amados hermanos, aparte de todo lo que había dentro de esta urna, que se llama el arca de la alianza, ¿sí? Esta arca tenía una tapa, también en oro, con dos ángeles o querubines, así como el hermano Marco le está haciendo a la hermana Cristina, ¿cierto? Cuyas alas se encontraban una frente a la otra como en manera de estar cubriendo o tapando el arca. Y debajo de esos dos querubines o de ángeles que estaban ahí, había un lugar circular en la tapa,
Y ahí era donde se derramaba cada año, o se rociaba cada año, en ese lugar, en ese preciso lugar, la sangre del cordero que se sacrificaba el día de la expiación, el día del Kippur, o como se conoce en Israel, el día de Yom Kippur, el día de la expiación. Una vez por año, según la ley, el sacerdote de Israel, el gran sumo sacerdote que estuviera encargado ese año, entraría con la sangre de un animal para ofrecer expiación, es decir, para pedirle perdón a Dios con esa sangre por los pecados de Israel, los propios y de toda la nación. Ahora bien, créanlo o no, muchos dicen, y si esa cortina era tan pesada, ¿cómo hacían para levantarla? Según las creencias y la tradición judía, dice que esa cortina nunca se levantaba. Que el sacerdote era de una manera extraordinaria traspuesto al otro lugar. Es decir, como que él caminaba y traspasaba al otro lugar. Eso es lo que dice la cultura judía. ¿Sí? Muchos dirán, ah, qué va, pero creen en brujas, pero no creemos en eso, bueno, ¿cierto? Creen con el chupacabras, pero no creen que Dios pueda traspasar a un sacerdote, bueno, ¿sí? Yo personalmente creo que sí pudo haber sido así, ¿sí? Ahora, el gran sumo sacerdote cuando entraba amarrado con una soga, ojo a eso, y con unos cascabeles en las faldas de sus túnicas o en sus pies. ¿Por qué? Porque ese día el acto era tan tremendo, el acto era de tan tremendo valor, que si el sacerdote entraba y la purificación que él había hecho para sus propios pecados no era la correcta, no había sido la correcta, él instantáneamente caía muerto. Y como nadie más podía entrar a ese lugar, entonces los levitas que estaban afuera, ellos tenían que estar ahí pegados en la cortina, escuchando si los cascabeles se movían o no. Y si los cascabeles después de un rato no se movían, les tocaba jalar la cuerda para sacar el cadáver del sacerdote muerto. Era cosa seria. Y eso es una representación tremenda. Representa la gran y enorme responsabilidad que tenía el sumo sacerdote o el sacerdote de Israel, de no entrar delante de la presencia del Señor lleno de pecados y de inmundicia, porque caía muerto. Ahora bien, hermanos, para que usted aprenda esto, ¿quién es el sacerdote en una casa, en el hogar? Por ejemplo, hermana Yaira, ¿quién es el sacerdote según la Biblia en su casa? ¿Cómo debe ser el sacerdote? ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? La mujer, Puro. Puro. ¿Quién es el sacerdote en su casa, hermano Marco? ¿En mi casa? Sí. Él dice yo no. Según la Biblia, ¿quién es el sacerdote en su casa? No, depende no, según lo que dice la Escritura. ¿Quién es la cabeza del hogar? ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Cómo tiene que usted andar delante de Dios? Puro. ¿Seguimos? No, pastor, no siga. Y ojo que no estamos hablando de los sacerdotes levíticos. Pastor, pues que yo no soy sacerdote. ¿Cuántos dicen que nosotros no somos sacerdotes? Somos todos. ¿Señora? Son todos. ¿Por qué son todos? Porque son hijos de Dios. La Biblia dice en 1 de Pedro, ¿cierto? 1 de Pedro es el 2.9, ¿cierto? O el 1.9, no me acuerdo bien, dice que nosotros en Cristo somos real ¿qué? Sacerdocio. Somos nación ¿qué? Santa. Pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo que quiere decir que simbólicamente todos los aquí presentes, al estar en Cristo, somos ¿qué? Sacerdotes de Dios. Y se supone que los sacerdotes de Dios debemos ser ¿cómo? Santos. Pregunta: ¿cuántos son sacerdotes de Dios en este lugar? Levante la mano. ¿Cuántos somos sacerdotes de Dios según la Biblia?
¿Estamos puros? ¿Estamos santos? Hermano Marco, ¿usted no es sacerdote? No, usted. Pero siga purificando. Él está diciendo, siga purificando. Santo. Debemos purificarnos. Pero en la casa el sacerdote es el varón. Por eso es que cuando uno es padre de familia y tiene su familia en la iglesia, cuando Dios lo llame a uno a cuentas, lo va a llamar a cuentas y le va a decir, bueno, no solo por los pecados de uno, sino los de su casa. ¿Qué pasó con sus hijos? ¿Por qué esto con su esposa? ¿Por qué esto? En el libro de Hebreos, en el capítulo 13, me estoy extendiendo, pero hermanos, si nos toca hacer la segunda parte, la hacemos porque este tema está bueno. Está bueno. Ojo lo que viene. En el libro de Hebreos, dice la escritura en el capítulo 13, que la iglesia debe aprender a honrar, a respetar, ¿a quién? Al pastor. ¿Saben por qué? Porque el pastor es ¿qué? El sacerdote de la iglesia. Ojo a esto. A usted el Señor le va a pedir cuentas por su vida y por su casa. Pero a mí el Señor me va a pedir cuentas por mí, por mi vida, por mi esposa, por mis hijos y por la vida de todos y cada uno de ustedes. Por eso esto no es un juego. Aunque muchos están en los púlpitos estafando gente, no saben la tremenda condenación que se están echando encima. Porque no han entendido que el oficio del pastorado es algo santo, puro y que uno debe enseñar a la iglesia correctamente. Pastor, ¿usted por qué es tan duro con nosotros? Porque yo tengo que dar cuenta de ustedes. Y al dar cuenta de ustedes, no voy a negociarles nada ni a alcahuetearles nada en medio de la iglesia. ¿Amén? Amén. O allá va el pastor. No, allá. Pero ustedes también tienen que saber que ustedes son sacerdotes. Y que si antiguamente, que era sombra, escucha bien, era sombra de lo que había de venir. Que si esa época era algo santo y serio, ¿cuánto más ahora que estamos en Cristo? Es mucho más santo y es mucho más serio. Y si ese hombre entraba y no entraba en comunión real con Dios, caía muerto. Por eso la Biblia dice que si el justo con dificultad se salva, ¿qué se puede esperar de los que no son justos? También la Escritura dice que hay personas que han gustado de la gracia divina, también lo dice en Hebreos, que han participado de las cosas de Dios, pero las tienen por basura, pisotean la sangre de Cristo y lo único que ellos pueden esperar de parte de Dios es una horrenda expectación de juicio. Tremendo. Yo entiendo cuando hay gente que dice, no, pastor, yo no, por allá no voy. No, yo no sirvo para ser. Yo les entiendo, porque muchos de ellos saben que ser cristiano no es fácil. Y que si se va a ser cristiano, se tiene que serlo seriamente. Porque la misma Escritura dice, es mejor no haberme conocido que haberme conocido y haberme ¿qué? Dejado. A este le irá peor que el que no me conocía. ¿Amén? Amén. Ahora bien, el sumo sacerdote, si entraba y no moría, entonces él entraba con la sangre de ese cordero y empezaba a rociar el arca, las paredes, el piso, pero sobre todo rociaba con la sangre un lugar especial del arca, que era el ¿qué? El centro de la tapa del arca, que es conocido como el propiciatorio. Y en ese momento, cuando él hacía sus oraciones y ofrecía con esa sangre y esparcía y rociaba esa sangre de ese animal sobre todo el lugar y en específico sobre el propiciatorio, el arca de la alianza, la tapa del arca de la alianza, si la ofrenda, si la oración, si el sacrificio era bien recibido, una columna de nubes o la nube del Señor descendía y se posaba sobre el tabernáculo, específicamente sobre el mismo lugar donde estaba el arca de la alianza. Y ese día era día solemne, escuche bien,
Hace 8 días les enseñé a los hermanos, para los que no saben, que el día de la Pascua era un día de reposo, aparte del día de reposo normal. Generalmente el día de la expiación es en el mes de septiembre, según el calendario judío, y la fecha se hace en fechas distintas dentro de la misma semana, según el día de reposo. Es decir, el sábado de esa fecha, que generalmente es el 15 o 14 de septiembre, ¿sí? Si el sábado cae el 16 o cae el 12, ese día se hace el día de la expiación, porque se ordenó en la escritura que ese día tenía que ser día de reposo y no se podía hacer nada. Y todo Israel, dice la escritura, cuando era eso, salían en total silencio y se paraban a las puertas de sus casas, porque la estructura de cómo estaba organizada en ese momento Israel es que todas las puertas de las casas, sin importar dónde estuvieran, y todas las ventanas tenían que estar mirando el tabernáculo. Y todo Israel, esposos, madres, hijos, todos en familia, salían y se paraban en los pórticos de su casa mirando el templo, orando en silencio total. Una reverencia impresionante, esperando a ver si la nube descendía del cielo y se posaba sobre el tabernáculo. Si la nube descendía del cielo y se posaba sobre el tabernáculo, eso quería decir, o eso les daba a entender, que Dios había aceptado la ofrenda y que sus pecados habían sido perdonados, y que el próximo año que venía ellos iban a tener el favor y la misericordia de Dios en todo lo que hicieran. Y que cuando la nube bajaba, la sensación era tan tremenda, tan espectacular, que después de ese silencio solemne y de todo un día estar en total silencio delante del tabernáculo, cuando descendía la nube había gozo, habían cánticos, había lloro, había alegría, porque el Señor les había perdonado. Pero si la nube no descendía, había lloro, había tristeza y había lamento, porque el pueblo entendía que la ofrenda no había aceptado, que sus pecados no habían sido perdonados, y que si ese año morían sin ser salvos. Y aparte de eso, que ese año el favor de Dios no iba a estar con ellos en nada que hicieran. Eso es. Esa es la propiciación. La sangre se ofrecía como un medio simbólico para a través de ese acto pedirle a Dios o hacer que la ira de Dios por los pecados del pueblo se aplacara, se cancelara o fuese cubierta. ¿Se imagina usted y yo ser israelitas y estar en ese día solemne? Porque ese día y la Pascua son días solemnes. Días en que Israel no hace nada, en una total devoción y mejor dicho nada. Y se imagina que uno se dé cuenta que la nube no descendió, o que salieran los levitas y empezaran a tocar las trompetas o el shofar con la señal de que el sacerdote había muerto. ¿Saber usted que si ese año se moría y se iba para el infierno? Porque Dios no le había perdonado. Tremendo, hermanos. Y ellos lo entendían. El problema es que nosotros estamos en la gracia y nosotros estamos llamados a heredar cosas mejores, pero también a ser mejores que los israelitas. La pregunta es, ¿nosotros estamos siendo mejores que ellos? ¿Es nuestra vida y nuestra relación con Dios una vida de santidad? ¿Es usted como esposo, mis amados hermanos que son esposos? ¿Son ustedes esposos santos delante de Dios que dignifican sus esposas y sus hijos? ¿Son ustedes mujeres, esas mujeres santas y piadosas de las que dice la Biblia, que con su actuar dignifican la vida de su esposo y de sus hijos?
Porque estamos llamados a heredar cosas mejores. Y nosotros ya no vivimos bajo una ley de muerte, sino bajo la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios implica que nosotros debemos ser mejores que ellos. Mejores. Y si ellos eran tan consagrados, tan solemnes, ¿por qué nosotros no? Si el día de reunión ellos no hacían una cosa más sino solo adorar a Dios, ¿cuánto más nosotros? ¿Por qué el pastor Adrián se ha vuelto tan cansón? Hay veces, ojo con el celular, ojo con hablar en la reunión, ojo. Aquí venimos es a adorar a Dios. Porque nosotros estamos llamados a hacer cosas mejores que los israelitas, a ser mejores con ellos. Y si ellos con toda y la devoción y la tradición y la cultura, muchos de ellos murieron, ¿cuánto más cree usted que el Señor lo llamará a juicio a usted por no tener en cuenta el día de reunión, la lectura de la palabra, su vida de comunión con Él día tras día? Porque la Escritura dice que Dios no tomará por inocente al culpable. Y Él es amor, pero también es fuego consumido. Pastor, estamos en la gracia, sí, pero una evidencia de que usted está en la gracia y de que usted es verdaderamente hijo de Dios es que usted vive en santidad. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5 dicen: según nos escogió en Él antes de ¿qué? De la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que, no, ya me salvó, ya murió, yo hago lo que quiera. Cuando quiera voy a la iglesia, cuando quiera no voy, cuando quiera leo la Biblia, cuando quiera oro, cuando no. ¿Usted cree que a eso nos llamó el Señor? No, la Escritura dice que Él nos salvó por gracia para que usted y yo fuéramos ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Eso dice la Escritura. No es una invención. Y hay que entender el profundo valor que cada palabra de esas tiene para nuestras vidas. ¿Es usted santo y sin mancha delante de Dios? Ay, ay, ay. Ahora, la tapa del arca, que era el propiciatorio, es el lugar, escuchen bien, donde se rociaba la sangre. Es el lugar donde la presencia de Dios descendía y permanecía. Escuchen bien. La parte o el lugar más importante de todo Israel era la tapa del propiciatorio. Ese era el lugar más importante del tabernáculo y de todo el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque era el lugar donde se ofrecía la expiación y había perdón o no de Israel. Porque era el lugar donde la presencia de Dios, como una columna, como una nube, ¿cierto? Que se conoce en las palabras hebreas como el Shekinah o el Shekinah, es decir, la presencia de Dios, descendía. Y cada vez que Dios descendía, se hacía y bajaba y se ponía y se posaba sobre la tapa del propiciatorio. Ese era el lugar más importante, el más importante. Pero un dato adicional. Éxodo capítulo 25, versículos 21 al 22. Éxodo capítulo 25, mis amados hermanos. Versículos del 21 al 22. Aquí me pasa algo maravilloso. Cada enseñanza nos trae un dato impresionante. Mira lo que dice la Escritura. Y pondrás, dándole el Señor las ordenanzas a Moisés, ¿cierto? De cómo era el arca y cómo tenía que hacer todo. Y pondrás en el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí, y desde allí, ¿qué? Me declararé ¿a quién? A ti. ¿Y qué haré? Hablaré contigo. Dígalo fuerte. ¿Y qué haré? Y hablaré contigo desde sobre el propiciatorio, de entre los querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mande para los hijos de Israel. Algo que muchos desconocen y que hoy ustedes van a aprender es que antes de que se construyera el tabernáculo de Dios,
Dios tuvo que hablar con Moisés por medio de una zarza en el desierto. Luego lo llevó al monte del Sinaí y allá le habló. Luego cuando descendió, bajó en truenos, en un relámpago, en una cuestión que daba un impresionante temor. Y desde los truenos y desde el torbellino en medio de relámpagos y truenos, le hablaba a Moisés y quería hablarle a los israelitas. Pero los israelitas, al ver semejante espectáculo tan tremendo que les produciera temor, no, Moisés, hable usted con Dios, nosotros no. Dios le ordena a Moisés que cuando haga el tabernáculo, por eso se llama el lugar de reunión, y desde ahí en adelante Dios no volvió a hablarle a Moisés ni a nadie desde una zarza, desde un monte, desde allá, sino que Dios descendía su presencia sobre el propiciatorio, sobre la tapa del arca de la alianza. Desde ese lugar tan íntimo donde se derramaba la sangre entre los querubines, y desde allí salía la voz que hablaba diariamente con Moisés. Así que Moisés no entraba al lugar santísimo, sino se hacía en el lugar santo. Señor, ¿qué quieres hoy? Y el Señor desde el propiciatorio le hablaba a Moisés. ¿Sabía usted eso? Ya no tenía que entrar. Y todo lo que Moisés hablaba al pueblo era porque el Señor se lo hablaba a él. Pero era en el propiciatorio. Por eso el propiciatorio es el lugar más importante de todo el templo y de toda la cultura judía. Porque de ese propiciatorio venía la salvación. En él estaba la presencia de Dios. Y desde ahí él hablaba a sus hijos y daba órdenes a su pueblo. Maravilloso. ¿Qué les parece este tema, mis amados hermanos? ¿Qué les parece? Maravilloso, ¿cierto? Pero si lo que aquí les ha parecido maravilloso, espero que lo que viene les parezca mejor. ¿Cuánto tiempo tenemos? No hay reloj, dicen hermanos. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, mis amados hermanos. Bueno, denme un segundo que está bien el de Hebreos. Hebreos, Santiago. Entre Génesis y Apocalipsis. Gloria sea al Señor. Hebreos capítulo 9. Voy a leer a favor de todos. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Está el escritor de Hebreos haciendo referencia al pacto de la ley, al que hemos estado hablando. Hebreos 9 del 1 en adelante. Del 1 en adelante. Voy a leer el 2. Porque en el tabernáculo estaba dispuesto así. La primera parte llamaba lugar santo. Estaban el candelabro, la mesa de los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas ahora no podemos hablar en detalle. Y dice, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, es decir, no podía entrar sin la sangre del sacrificio, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Versículo 8 de Hebreos 9. Dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie.
lo cual es ¿qué? Símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. ¿Por qué no ofrecemos sacrificios como los israelitas? ¿Por qué no hacemos toda esta tradición? Porque la misma escritura dice que aunque se hagan y aunque tiene un gran sentido de religiosidad y de devoción, no pueden hacer perfecto a ninguno que practique eso. Sigue diciendo la escritura. Ya que esto consiste de comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de ¿qué? De reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo ¿qué? Sacerdote, ¿de qué cosa? De los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni becerros, sino por su propia sangre, entró ¿qué? Una vez y para siempre, en el lugar santísimo, habiendo obtenido ¿qué cosa? Eterna redención. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de vuestras obras muertas para que sirvan al Dios vivo? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Se acuerda que hablamos del nuevo pacto hace unas reuniones atrás? Es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban ¿qué cosa? La promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Vamos a dejarlo ahí. Gloria a Dios. Usted puede seguir leyendo eso y se enamora más. ¿Qué está diciendo? Para el que dijo no entendí ni pío, ¿qué está diciendo el texto? Que Dios le ofreció un medio a Israel antiguamente para relacionarse, el cual era el templo o el tabernáculo, y que desde el propiciatorio iba a hablarle a Israel, dar sus ordenanzas y su presencia permanecería allí, pero su presencia no podría ser vista ni tocada por nadie. Y solo Moisés tuvo la oportunidad de hablar directamente con Dios y de ser testigo presencial, y dice la escritura, de verle cara a cara, salvo él, nadie más. Por eso Moisés es un tipo o un simbolismo de Cristo. Por eso Moisés es tan importante para la cultura israelita, para los judíos. Porque ningún otro hombre pudo tener la relación que Moisés tuvo con Dios. De verle y hablar cara a cara con él. De escuchar su voz. De cumplir sus ordenanzas. De ver su presencia, su gloria, de interceder, de ver a Dios enojado y decir, quítese de ahí Moisés, que voy a destruir a Israel. Y Moisés ponerse en medio y decir, Señor, no lo hagas, si tú me amas a mí, no le hagas nada a ello. Moisés fue el mediador, el que previno, el que pidió y clamó e intervino, intercedió ante Dios por Israel, por un pueblo malo y pecador. Por eso es tan importante, y por eso la escritura habla de que Moisés es un tipo de Cristo, porque Cristo es el que ahora se para delante del Padre y le dice, no les hagas nada porque yo mi vida di por ellos. Por eso dice la escritura que Él está a la diestra de Dios y intercede todos los días por nosotros. Amén. Para que la ira de Dios no nos alcance, para que nosotros no seamos consumidos por su ira. Y Cristo, cuando vino a este mundo, y como lo vimos hace 8 días en la Pascua, se ofreció como el Cordero, como el holocausto perfecto. Hay algo impresionante. El primer sacrificio que vemos en la Biblia lo hizo Dios para cubrir el pecado de los hombres.
Y el último sacrificio no lo hicieron los hombres, lo hizo Dios mismo. Porque en el texto que hoy iniciamos leyendo, 1 Juan 4:10, dice la escritura que Dios nos amó a nosotros primero y como quería perdonarnos, ofreció, Dios ofreció ¿a quién? A su Hijo Jesucristo como ¿qué? Como propiciación por nuestros pecados. Envió a su Hijo a morir por nosotros y dijo: y rocea tu sangre sobre ellos para que mi ira no los alcance, para que mi ira no los cubra, para que, como lo vimos hace 8 días, cuando el ángel de la muerte salga sobre el mundo, a ellos no los toque. Y Cristo no entró en el tabernáculo hecho por hombres, sino dice que entró al tabernáculo celestial, al que no es hecho por manos de hombre, ni hace parte de esta creación, sino está en los cielos, en la misma presencia de Dios. Y entró Cristo con su propia sangre, dice el libro de Hebreos, como nuestro gran sumo sacerdote. ¿Quién era el que ofrecía la expiación? ¿Quién era el que entraba? El sumo sacerdote. Pero Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Por eso Jesucristo es reconocido como el Rey de Reyes, como el gran sumo sacerdote y el profeta que Dios nos dio a nosotros para nuestros pecados. El Hijo de Dios, el varón perfecto. Como Él no hay nadie, como Él no hay nadie, hermanos. Y Él merece toda la gloria, y Él merece toda la honra y toda nuestra santidad. Aleluya. Murió por nosotros. Por eso dice la Biblia en algunas partes que nosotros, usted y yo, estamos rociados con la sangre del Cordero. Amén. Y el día, ese día en que Cristo muere en esa cruz, entre las 2 tardes, a las 3 de la tarde aproximadamente, cuando Él dice: Padre, consumado es, y da su último aliento sobre la cruz, en el momento en que Él muere, en que su espíritu sale de su cuerpo, hay un gran terremoto. Muchas tumbas son abiertas. Pero lo más impresionante es que en el templo hecho por hombres se estremeció de una manera tan impresionante que el velo que no permitía que las personas entraran al lugar santísimo se abrió por la mitad. Y los sacerdotes que presenciaron eso tuvieron que llorar porque se dieron cuenta que habían matado al Hijo de Dios. Pero el velo se rasgó y se abrió porque al ser Cristo el sacrificio perfecto, al abrirse ese velo, Dios dice: por medio del sacrificio de mi Hijo ya no hay más tradición, ya no hay más sacrificios, ya no hay nada más que me impida a mí relacionarme con ellos. Ahora, la presencia de Dios, la voz de Dios, ya no está sobre el arca del propiciatorio. Por la sangre del Cordero, la presencia de Dios y su voz gloriosa está en nuestras vidas. Amén. Nos ha sido dado el Espíritu Santo que mora en nosotros y el cual nos permite relacionarnos cada día con Dios directamente. Por Cristo nuestro mediador, por Cristo nuestra propiciación, por Cristo el sacrificio perfecto. Ya no tienes que hacer sacrificios, ya no tienes que hacer muchas cosas. Lo único que necesitas para relacionarte con Dios es cerrar tus ojos y elevar tu corazón al cielo y decir: Padre. Por eso dice la Escritura en Hebreos que por su sacrificio tenemos entrada confiada ante el trono de la gracia. Ya nada nos impide su gloria, ya nada nos impide estar en su misericordia, ya nada nos impide relacionarnos con Él, porque Él vive en nosotros. Ya no está en un lugar físico,
físico, ahora está en nuestros corazones. Por eso Jesús le dijo: Señor, yo te pido para que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, y como yo estoy en ti y tú estás en mí, así tú estés en ellos y ellos estén en ti. Somos uno por la sangre de Jesucristo. Y ya el Señor no habla desde ese lugar, Él habla desde lo profundo de nuestros corazones, porque el Espíritu Santo nos ha sido dado como testimonio para decir: ya el propiciatorio no es un lugar físico, ya el propiciatorio es Cristo y Cristo vive en ti. ¿Cuánto le da la gloria a Jesús? ¡Wow! ¡Wow! Dele fuertes aplausos a Cristo todo esto. ¡Aleluya! Santo es tu Señor, santo es tu la gloria a Dios. ¡Oh, qué precioso! Cristo nuestra propiciación. Cristo el que pagó por nosotros. Isaías 53. Aleluya. Gloria sea al Señor. Vamos a leer desde el capítulo 52, desde el verso 13 en adelante. Dice la escritura así, desde el 52, Isaías capítulo 52, vamos a leer desde el verso 13 en adelante. Los sufrimientos del siervo de Jehová, lo que Cristo hizo por usted y por mí. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Versículo número 1 de Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de la tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte,
aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarle, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de todos ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartirá despojos, y por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Esa es la obra del Cordero de Dios. Eso es lo que hizo Cristo por usted y por mí. ¿Qué vamos a hacer nosotros por él? Vamos a seguir comportándonos como si no nos importara nada. Vamos a seguir llevando vidas vacías, sin fundamento, habiendo tanto que hacer por él y por la obra. La mies es mucha, los obreros son pocos. Los días son malos, se vienen cosas peores. Nuestra partida con el Señor, lo más seguro es que está más pronto de lo que imaginamos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo nos presentaremos delante del que dio su vida por nosotros? Cristo nuestro Rey, Cristo nuestro Señor, el cual no estimó el ser en forma de Dios, sino que se despojó a sí mismo y se hizo hombre, y aún así se humilló aún más, haciéndose maldición por nosotros y llevando la muerte de cruz, por lo cual Dios lo levantó a los hombres y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, nuestra Pascua, nuestro propiciador, nuestra salvación, el que cubrió nuestros pecados, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de él, y toda lengua en el universo entero confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cristo, nuestra propiciación. Denle la gloria al Señor Jesús. Aleluya. Aleluya. Y a su nombre. Dios fuerte, y a su nombre. Denle toda la gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. No hay nadie como nuestro Dios. No hay quien haga las cosas como las que Él hace. No es con espada, dice la Escritura, ni con ejércitos, sino con el poder de su Santo Espíritu. Dios hablaba a Moisés, déjame un momento. Dios hablaba a Moisés desde el propiciatorio. Dios te habla a ti y me habla a mí desde lo profundo de nuestro corazón. Ahí donde está, piensa en estas palabras. Y si tiene que pedirle perdón por algo al Señor hoy, hágalo. Y si tiene que agradecerle, hágalo. Y si ha entendido mejor la obra de Cristo, glorifíquelo. Y no pierda este momento tan especial. Ahí donde está, cierre sus ojos. Y alabe a Cristo, mi amado hermano. Alábelo y dele toda la gloria. Porque Él la merece, nadie más. Aleluya.
gloria es para ti, la toda la honra a ti, el único y santo Dios. Te agradecemos porque eres nuestra propiciación, porque eres nuestra paz, porque eres el Cordero ofrecido por Dios para el perdón de nuestros pecados. Ayúdanos para ser reyes y sacerdotes, santos y dignos de ti. Y para que todo cuanto aprendemos a través de tus palabras nos ayude a ser más como tú. Toda la gloria es para ti, toda la honra es para ti. Señor, me has dado tu vida, me has levantado, Señor, y me has hecho tu hijo. Toda la gloria es para ti, todo el honor, Padre. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. Agradezcale a Él. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor.
palabras que puedan describir lo que mi corazón hoy siente al entender todo lo que tú has hecho por nosotros. Al entender que tú ya no nos hablas desde la distancia de un lugar santísimo. Al entender que tu presencia ahora vivo y permanece en mi corazón. Al entender que no soy rociado por la sangre de un animal, sino por la sangre de tu Hijo amado, que tú nos diste como propiciación por nuestros pecados. Al entender, Señor, que por la entrega de Cristo tu Hijo, la ira que viera para nosotros, que merecíamos por nuestra culpa, ha sido aplacada, ha sido quitada, ha sido cancelada. Que Él sufrió por nuestros dolores, que Él sufrió nuestro castigo, que Él se puso en medio para protegernos. Por eso a ti, divino Señor Jesús, Hijo perfecto de Dios, yo te doy las gracias, porque tu vida diste por nosotros, y porque sabemos que nos amas y que lo harás por siempre, y que pese a nuestras fallas y errores, tú nos cuidas y tú nos ayudas eternamente para siempre. Toda la gloria tuya, Cordero de Dios, toda la gloria, el único digno y santo, Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Salvador Jesucristo. Te alabamos, Señor.